Hola lectores, os doy la bienvenida a mi odisea literaria y a un nuevo año de creación de contenido. Empezamos 2026 y el pistoletazo de salida va a ser el vídeo de mis mejores lecturas de 2025. Y debo decir que estoy muy contenta porque estaba repasando Goodreads para preparar la lista de libros que os iba a traer para este top de lecturas del año y debo decir que en 2025 tuve muy buenas lecturas. Os he traído hoy una selección de 15 libros a los que he puntuado con 5 estrellas. Yo me considero una lectora bastante exigente, es decir, no regalo las 5 estrellas así como así. Para que yo le dé a un libro la máxima puntuación, tienen que darse una de dos cosas, o las dos cosas a la vez, que son que el libro realmente me parezca perfecto en todos los aspectos, o que pese a que tenga algún aspecto que podría ser más redondo, aún así me haya tocado la fibra sensible, me haya llegado a la patata y por algún motivo personal y subjetivo haya conectado mucho con esa historia. Entonces, que yo haya traído hoy una selección de 15 libros me parece todo un logro, porque creo que significa que el año pasado acerté bastante con mis lecturas. Y ya no solo eso, sino que en 2025 di un montón de 4 estrellas y 4 estrellas y media, que para mí también es bastante. Es decir, si yo le pongo a un libro 4 estrellas, puede que sea uno de mis nuevos favoritos y un libro que voy a recomendar muy a menudo. De hecho, me estaba planteando si quizá os interesaría también un vídeo con mis casi favoritos de 2025, es decir, aquellos libros a los que he dado sobre todo 4 estrellas y media, porque me parece que si incluyo los de 4 estrellas va a quedar otro vídeo muy largo. Pero bueno, si es algo que os interesa, me lo dejáis abajo en comentarios, ¿vale? Y ya veo yo a ver cómo me apaño. Dicho esto, vamos con mis mejores lecturas de 2025, aunque debo advertiros de que no os voy a hacer una reseña como tal, porque tenéis todos los libros de los que voy a hablar hoy reseñados en el canal, en los wrap-ups de 2025, y además si me seguís en Goodreads también os aparecerá mi reseña de cada libro en concreto en la ficha de ese libro. Así que hoy en lo que me voy a centrar va a ser más bien en contaros impresiones, ¿no? Y aquellos motivos por los que yo recuerdo que estos libros fueron mis mejores lecturas de 2025. Vamos a empezar con la editorial del señor Bennett de Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez a día de hoy se ha convertido en una de mis autoras nacionales favoritas y en una de mis autoras cozy feel good favoritas y de manual. Es decir, cuando yo sé que necesito algo muy concreto, algo que sea como un abrazo calentito, recurro a las historias de Mónica Gutiérrez. De hecho, en 2025 leí 2 de ellas, leí también Una Navidad londinense, que me gustó muchísimo, pero que se quedó en el 4,5. Sin embargo, la editorial del señor Bennett llegó a las 5 estrellas redondas. Yo creo también que porque es la historia más larga de Mónica, es decir, ella suele escribir libros cortitos y oye, este libro, uy, que se me cae, este libro tiene sus casi 400 páginas, 379. Y a mí me gusta mucho cuando todo está desarrollado y podemos ver los pormenores de todo. De hecho, es que, mirad, o sea, le he puesto un montón de post-it. Y como os digo, este me ha llegado a las 5 estrellas en particular porque me encantó la relación entre los protagonistas. Creo que al tener más páginas se ha podido desarrollar de una manera que cuadra totalmente bien conmigo. Además, la autora tiene una narración muy particular con la que también encajo muy bien. Crea unos personajes muy peculiares, pero que al final son todos enternecedores. Y además en esta ocasión la trama nos habla de una pequeña editorial ubicada en una mansión centenaria en el centro de Barcelona. Tenemos a un personaje que es traductor literario, con lo cual pues yo me sentí muy identificada con esa parte. Por si no lo sabéis, yo soy traductora y me dedico a traducir libros, y además el hecho de que se ambientara en otoño en Barcelona para mí fue muy especial, porque me encantan las historias otoñales, pero estoy acostumbrada a leerlas ambientadas sobre todo en países extranjeros, en Londres, en Estados Unidos, etc. Pero el hecho de ver el otoño en la ciudad en la que me he criado y en la que he vivido casi toda mi vida fue muy especial. Seguimos con Noche de Caballeros de Olby Blake, aunque en esta ocasión en juvenil escribe bajo su nombre real. En realidad Olby Blake es un seudónimo, pero su nombre es Alexandre Farol Folmuth. Y esta historia juvenil de verdad que es increíble. Es un retelling de The Twelfth Night de Shakespeare, no recuerdo ahora el título en español, vais a tener que perdonarme. Y es la historia de Viola, que es una joven a la que le encantan los videojuegos, pero que ya a su corta edad se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones al machismo
que impera, digamos, en el mundo gamer y en el mundo friki en general. Y debo decir que como mujer joven y friki, quizá ya no tan joven, desde luego no tan joven como Viola, pero bueno, es algo que he sido siempre, por lo tanto me pude identificar muy bien con esa faceta de Viola. Y después tenemos a Jack, que es uno de los chicos guays del instituto, es el quarterback, el presidente del consejo de estudiantes, pero resulta que se lesiona y evidentemente no puede jugar, tiene que pasar un tiempo en su casa de rehabilitación y se engancha al mismo videojuego que Vi, al 12th Night. Y el caso es que sus alter egos en el videojuego se hacen amigos, pero claro, en la vida real son un poco como el agua y el aceite, pero vamos a ir viendo acercamientos, digamos, en los dos planos, en el plano del videojuego y en el plano de la vida real. Ya os digo que me encantó, creo que Olivia Blake consigue transmitir justo lo que se propuso, creo que es una historia en la que muchas personas van a verse reflejadas, porque es una historia sobre todo sobre reevaluarnos a nosotros mismos y reevaluar la manera en la que vemos el mundo y en la que vemos a los demás, y luego también es una historia sobre la soledad, enfocada esta desde distintas perspectivas y desde distintas situaciones, y la verdad es que es un libro muy muy redondo, es entretenido, es fluido, pero creo que también da algunos golpes de derecha interesantes y nos da material para reflexionar. Otra de mis mejores lecturas del año pasado fue Un invierno cruel contigo, de Ali Hazelwood, que es una historia corta que vino en un recopilatorio de 5 historias cortas que sacó Contraluz el año pasado. Cada una de las historias era de una autora diferente, yo no las he leído todas, de momento solo he leído 2 y de esas 2 mi favorita, como no, Ali Hazelwood, y creo que tiene mucho mérito que en una recopilación de mis mejores lecturas del año aparezca un relato corto, porque yo soy una persona a la que le cuestan bastante los relatos cortos, ¿vale? Pero es que si alguien iba a hacerlo bien, tenía que ser Ali Hazelwood, tenía que ser la reina. De verdad que lo he amado, es una especie de second chance romance y también contiene el cliché de el hermano de la mejor amiga de ella, pero en esta ocasión hay un poco una inversión de papeles porque ella es la mayor y él es unos años más joven. De ninguna manera es un age gap tremendísimo, creo que como mucho se llevarán 3 o 4 años, pero bueno, me hizo gracia porque normalmente pues siempre es el personaje masculino el que es mayor que el personaje femenino. Y como os digo, en este caso me pareció muy bien construido todo el relato porque se conocen de toda la vida, literalmente. Ella estaba allí cuando él nació porque era el hermano pequeño de su mejor amiga, sus padres también eran amigos, etc. Y te va contando un poquito toda su historia y su relación a lo largo de los años hasta que llegamos a una Nochebuena en la que, bueno, pues pasan cosas, pero pasan de una manera en la que se va, ya os digo, exponiendo todo lo que hay detrás. No es una escena única y estamos viendo solo esa escena, sino que estamos viendo toda la evolución de su relación desde que eran niños, cuando eran adolescentes y ahora que son adultos. Como os digo, canelita en rama, de verdad. O sea, Ali Hazelwood, me quito el sombrero. Y otra historia navideña que en 2025 ha alcanzado mi podio de mejores lecturas ha sido Cuatro destinos y una nochebuena, de Cherry Chick, y debo decir que me ha sorprendido enormemente. Yo he leído ya a Cherry Chick con anterioridad, leí la biología de Rose Lake, que sinceramente para mi gusto era demasiado dramática, y luego me he leído los otros 2 libros navideños que tiene, que son Imperfectas Navidades e Inesperadas Navidades. Imperfectas Navidades me gustó muchísimo también, en clave de comedia romántica, pero Inesperadas Navidades, que fue el segundo, me gustó un pelín menos, de modo que no sabía yo dónde iba a encajar Cuatro destinos y una nochebuena, y sinceramente creo que se ha convertido en mi favorito de la autora, probablemente más que Imperfectas Navidades, porque ya os digo que aquel me gustó, pero era una comedia romántica, así que tenía sus temas un poquito más complicados, más serios, pero el tono era diferente. En cambio, esta historia creo que es una historia que creo que puede gustar a un público bastante más amplio, porque lo que nos presenta en realidad son 4 historias. Tenemos 4 parejas y además el libro está contado desde los 8 puntos de vista, que eso para mí pues es un punto a favor. Y lo que me ha gustado tanto de este libro es que es muy completo porque esas 4 parejas están en diferentes momentos de
de la vida, pero también de su relación. Tenemos a los dos jóvenes que acaban de conocerse, tenemos a otra pareja joven pero un poco más mayor que ya llevan un tiempo, tenemos a una pareja de dos padres con 3 hijos pequeños y tenemos a la pareja de ancianos que llevan toda su vida juntos. Y entonces a lo largo del libro vamos viendo la historia de cada una de estas parejas, cómo los retos en las relaciones son distintos, ¿no? En distintos momentos de la relación, evidentemente, están en etapas distintas. Y la verdad es que las 4 historias me han gustado mucho, lo cual creo que tiene bastante mérito. Me he sentido, evidentemente, más identificada con algunas que con otras, pero de todas maneras, de verdad que creo que es un libro muy redondo. Pensad en algo estilo Love Actually, en el que tenemos como muchas historias ambientadas en Navidad y al final vamos viendo cómo se entrecruzan o cómo están relacionados todos estos personajes. Increíble, de verdad, o sea, también le he puesto bastantes post-its y sin duda se va a mis favoritos navideños de toda la vida. Después tenemos La otra hermana Bennet de Janice Hadlow, que si no me equivoco es posible que la adaptación esté a punto de estrenarse. Este es un libro en el que reconozco que al principio me costó un poquito meterme porque está escrito, digamos, al modo de los clásicos, y yo creo que con los clásicos pues hay que tomárselo con más calma y tomarse su tiempo. No obstante, creo que merece 100% la pena si os gusta Orgullo y Prejuicio. No es exactamente un retelling, sino que más bien nos cuenta la historia de Mary Bennet, que es el patito feo de las hermanas Bennet. Es la hermana que no acaba de encajar con ninguna de las otras, ni con las mayores ni con las pequeñas, es la hermana a la que sus padres prestan menos atención, y digamos que desde su perspectiva la primera parte del libro nos cuenta acontecimientos que ya conocemos de Orgullo y Prejuicio, pero desde la perspectiva de Mary, y luego nos cuenta qué le pasó a Mary después del final de Orgullo y Prejuicio. Me ha gustado muchísimo también, evidentemente, si no, no estaría en esta lista, pero es que creo que es muy especial. Nos habla de un personaje en el que creo que mucha gente no piensa demasiado cuando lee la obra original. Creo que la autora ha sabido darle una historia que encaja perfectamente en el canon, aunque sí que es verdad que a lo mejor pinta a algunos personajes muy queridos bajo una luz menos positiva. Pero es una historia al final muy bonita, es la historia de una mujer que no cree en sí misma, que no ha recibido amor y por lo tanto siente que no es digna de amor, pero esta es la historia de cómo toma conciencia de que ella vale mucho y es digna de cosas buenas como amor y respeto. Luego tenemos una historia de conveniencia de Mimi Matthews, es el tercero de Los desamparados de Devon, y Mimi Matthews, ya os lo he dicho en varias ocasiones, pero lo repetiré las que haga falta, se ha convertido en una de mis nuevas autoras de romance de época de cabecera. Es cierto que en 2025 he leído algún libro suyo que no me ha encantado tanto como los demás. He leído otro al que puse creo que 4 estrellas y media, pero este sin duda se llevó las 5. Es una historia cortita, es una historia sobre dos personajes que son completos polos opuestos, pero cuya química es innegable y bueno, al final pasan cosas. Y ya os he dicho que no iba a hacer reseñas y que no quiero alargarme mucho porque además, ya os digo, es un libro realmente corto, pero creo que está muy bien construido y me dejó con una sensación como muy dulce y alegre y muy esperanzadora, porque realmente es una historia sin dramas, que a mí es una cosa que me gusta mucho. No soporto el drama por el drama en las historias. Entiendo perfectamente que tiene que haber algún punto de inflexión, algún conflicto, algún problema en la trama que debe resolverse, pero hay cierto tipo de dramas, sobre todo en las historias románticas, que me sobran totalmente, porque normalmente son dramas que, siendo personas adultas y con una mínima responsabilidad emocional y con ganas de hablar para resolver las cosas, pues se resuelven las cosas. Pero en este caso Mimi Matthews nos hace una historia bonita y una historia con sus problemas, ¿no? Pero que me gustó muchísimo de principio a fin. Y por seguir con el romance de época, vamos con Escándalo en primavera de Lisa Kleypas, la 4ª y última entrega de la serie de Las Florero. Sí, en 2025 conseguí acabar Las Florero por fin. Y el caso es que no esperaba mucho de este libro, porque no era un libro del que yo hubiese oído hablar a la gente. Había oído hablar bastante más de los 3 primeros y de hecho tenía las expectativas muy altas con el tercer libro, que era El diablo en invierno, si no me equivoco. Y fue un libro que me gustó,
pero quizá no tanto como a todo el mundo porque llevaba yo el hype muy alto. Sin embargo, en Escándalo en Primavera encontré un poquito lo que os contaba con el libro anterior de Mimi Matthews, una historia que es bonita, una historia en la que hay conflictos en la trama, pero en la que la relación entre los protagonistas, entre el personaje femenino que es Daisy y el masculino, su interés amoroso, todo es como muy dulce, bonito, muy fluido, muy natural. Me transmitió totalmente esa sensación de que cuando encuentras a tu persona, lo que encuentras al final es un compañero que va a estar siempre ahí y una persona que siempre va a ser tu refugio, una persona junto a la que las cosas malas van a ser quizá no menos malas, pero junto a la que te vas a ver con más fuerzas para afrontar esas partes más negativas de la vida. No sé, a lo mejor es simplemente que es así como yo concibo el amor, concibo las relaciones románticas, pero ya os digo que precisamente por eso este fue mi libro favorito de Las Florero y una de mis historias favoritas de 2025. Y también ha llegado a mis favoritos de 2025 una de las 2 entregas de Agatha Racing de las que disfrutamos el año pasado. En este caso se trata de Agatha Racing y las brujas desdichadas de MC Beaton. El otro libro de Agatha, ya sabéis que salen 2 al año, me gustó mucho también, pero creo que se quedó en el 4,5. En cambio, este ha llegado al 5 estrellas. Es verdad que yo reconozco que quizá a nivel objetivo no sea un 5 estrellas. Este es uno de los casos en los que, como os explicaba al principio del vídeo, está en esta lista porque me llega totalmente a la patata, porque yo llevaba 2 páginas leídas, ya tenía una sonrisa en la cara y ya me sentía en casa. Agatha Racing se ha convertido en casa. Y es una situación muy curiosa porque la verdad el personaje de Agatha Racing no es de los más agradables, es un personaje con multitud de defectos, pero es que la quiero mucho y el Cozy Mystery me hace muy feliz y además la serie de Agatha Racing tiene el plus de que fue mi primera serie de Cozy Mystery, yo me introduje en este género que adoro tanto con Agatha Racing, entonces tiene un lugar especial en mi corazón. Y nada, en este caso pues acompañamos a Agatha, que por si no la conocéis es una mujer cincuentona que antes trabajaba en Londres pero que se prejubiló y se fue a vivir a los Cotswolds y ahora básicamente se dedica a meter las narices en todos los casos criminales que puede y con los que se topa porque considera que se le da muy bien investigar y le gusta, y a mí me gusta investigar con ella. Y siguiendo con los misterios, otro que llegó al tope el año pasado fue Un crimen entre bastidores de Julia Sills, que es la segunda parte de Un crimen con clase. Un crimen con clase me gustó muchísimo también, creo que le di o las 4 estrellas y media, pero este ya se coronó con las 5 porque es que la mezcla que nos presenta es una mezcla que me vuelve loca. Sabéis que me gusta el romance de época, os he hablado ya de varios en este vídeo, y me encanta el Cozy Mystery, y para mí esta es una mezcla maravillosa de ambas cosas, pero además con un humor muy particular, un humor que entiendo que quizá no es para todo el mundo porque considero que es algo tremendamente subjetivo, y de hecho a mí muchas cosas que la gente considera humorísticas o graciosas no me hacen gracia, pero Un crimen entre bastidores fue maravilloso. Tenemos a Beatrice Steele, que pues es una señorita a la que no debería gustarle investigar crímenes, porque eso no es propio yo de una dama. Ella debería dedicarse a buscar marido y a tener hijos y tal, pero no, a nuestra Beatriz lo que le gusta es investigar. Y no quiero ir más allá porque si os explico la trama de este os haría un poquito de spoiler del primero y no quiero estropearle la experiencia a nadie de verdad, pero es que es una mezcla maravillosa, ya os digo, entre ambientación histórica de regencia, con el puntito de Cozy Mystery y con un humor de verdad que muy especial. Después tenemos un middle grade que es Memòries del Bosc, als quaderns del Corneli Guillot, de Michael Brun-Arnaut, con ilustraciones preciosísimas de Sanoe. Mi ejemplar es en catalán, pero lo tenéis también disponible en castellano, y es la segunda entrega de Memorias del Bosque, que nos está publicando Flamboyant en España y que ha sido un éxito de ventas total en Francia y bueno, cuyos derechos se han vendido a multitud de países para traducirlo, ¿no? Que digamos que es nuestro caso. En Memorias del Bosque nuestros protagonistas son animales y concretamente nuestro mayor protagonista es Al Corneli Guillot, que tiene una librería en su pueblecito de Bellascorsa. Creo que los nombres en castellano son ligeramente distintos, así que
como lo he leído en catalán, pues no me lo sé en castellano, perdonadme, porque no siempre es una traducción literal entre uno y otro, pero bueno, que vais a poder identificarlo si cogéis el libro en castellano. Pero el caso es que, como os digo, el Corneli es el propietario de la librería de Bellas Corsa y le encanta su trabajo, pero un día aparece un lobo que lo echa de allí argumentando que esa librería es de su familia y que la familia de Corneli lo que ha hecho ha sido robársela y bueno, pues lo expulsa de allí. Corneli debe iniciar un viaje para averiguar la verdad que está pasando. Es una historia en algunos aspectos un poquito dura, que sepáis que trata temas como por ejemplo el Alzheimer, los familiares enfermos, y eso puede ser un poquito difícil de sobrellevar, pero en última instancia es una historia enternecedora y esperanzadora, al menos para mí, y muy bonita, escrita con una gran delicadeza. Y a continuación, una autora que ha conseguido colarse en este podio con 2 de sus libros. Por un lado, Nada como en las películas, de Lynn Painter, que es la segunda parte de Mejor que en las películas. Estos hay que leerlos en orden, por favor. Y el caso es que, como es una segunda parte, no os puedo contar mucho porque os haría spoilers, pero digamos que los protagonistas son Wes y Liz Bennett, a los que conocimos en Mejor que en las películas, que también me encantó. Pero creo que esta historia es un poquito más redonda, creo que es más madura porque los personajes ya no van al instituto, sino que ya están en la universidad y bueno, vamos a descubrir cómo les ha ido, ¿no? No voy a decir nada más para no hacer spoilers. También he puesto bastantes post-its. Me ha parecido que Lynn Painter ha hecho un trabajo magnífico en esta única segunda parte que tiene. Creo que el resto de sus novelas son autoconclusivas, pero esta es la primera vez que escribe como una secuela, una continuación con unos personajes que ya conocíamos. Y no puedo decir mucho más sin hacer spoilers, solo que amo a Wes Bennett. O sea, Wes Bennett me ha hecho replantearme cosas y recordarme constantemente que soy una mujer casada. Y después tenemos Apuesto por nosotros, que es la historia de Charlie y Bailey. Es un fake dating que me gusta mucho, también es una historia juvenil, algo más juvenil que la anterior, porque en este caso sí que están en el instituto, es una historia de verano y es una historia en la que Lynn Painter de nuevo ha demostrado que sabe crear unos personajes muy auténticos, muy realistas, pese a que todos son diferentes entre sí, y me ha gustado de nuevo muchísimo el desarrollo de la relación. Creo que este es el tipo de libros juveniles que deberían estar leyendo realmente los adolescentes, así que si tenéis alguno en vuestra vida, regaladle las historias juveniles de Lynn Painter, o si a vosotros mismos os gusta la literatura juvenil, como es mi caso, pues se me están cayendo, perdón, los stickers, pues eso, que Lynn Painter es una apuesta segura. Volvemos a la literatura adulta con A 7 años de ti, de Ashley Poston, que es una autora de la que yo todavía no he leído un solo libro malo. Hay algunos que me han gustado un poco menos, significando esto que se han quedado en las 4 estrellas, pero A 7 años de ti ha llegado definitivamente a las 5 porque increíble. Además, Ashley Poston es una de las pocas autoras que introduce realismo mágico en sus historias y consigue que a mí me gusten. Porque el realismo y mágico y yo no acabamos de casar. Yo necesito o realidad o fantasía total. Esa mezcla me cuesta, pero Ashley Poston lo consigue todas las veces. En esta ocasión tenemos a nuestra protagonista, que se llamaba Clementine, que trabaja en el departamento de marketing de una editorial y está, digamos, un poco quemada. Además lo está pasando mal tras el fallecimiento de su tía, que le ha dejado en herencia un apartamento en Nueva York, y es un apartamento bastante particular porque hay ocasiones en las que Clementine abre la puerta y en vez de entrar a su apartamento en el momento real, retrocede y aparece en el apartamento 7 años en el pasado, cuando en él estaba viviendo otra persona. Persona que es un personaje masculino también tremendo, y entonces bueno, vamos a ir explorando su relación con Iwan y las dificultades de dicha relación cuando cada uno vive en puntos del tiempo diferentes. La verdad es que era algo que me recordaba un poquito a Doctor Who, que es una de mis series favoritas, y de hecho la autora también es Whovian y me hizo ilusión ya no solo leer sus libros, sino conocerla en persona. En octubre tuve la oportunidad de conocerla y de hacerle de intérprete. De hecho me firmó el libro y bueno, es un poco personal lo que pone aquí, pero fue una dedicatoria que me emocionó mucho cuando
la leí después de la tarde que pasamos juntas y estar fangirleando con ella de Doctor Who y de Inuyasha y de, bueno, un montón de cosas frikis. Fue increíble. No podía no estar en esta lista If It Makes You Happy de Julie Olivia. Por desgracia todavía no está traducido, pero confío en que para el otoño que viene ya lo tengamos traducido porque quiero que lo lea todo el mundo a quien le gusten las historias románticas, porque de verdad que me ha parecido preciosa, me ha parecido que los personajes estaban súper bien construidos y todo muy bien desarrollado. Es larguito para ser un libro contemporáneo, son casi 500 páginas, pero precisamente por eso todo está muy bien hecho, me ha encantado. Es la historia de Michelle, que se muda a un pueblecito pequeño donde sus padres tenían un B&B, digamos un hostalito, para dirigirlo durante unos 3 meses, y allí conoce a Cliff, que es su vecino, y digamos que tienen una relación de amigos a amantes, pero me gusta mucho cómo va construyendo todo por etapas. Ya os digo que me parece que está súper bien hecho. Tengo un blog de lectura en el canal en el que os cuento todo de manera bastante pormenorizada y extensa, así que por hoy lo dejo aquí, pero increíble, de verdad. Además, para mí fue una lectura especial de 2025, ya no solo por eso, sino porque lo leí con mi hermana y una amiga en lectura conjunta. Nos lo compramos las 3 en Edimburgo. De hecho, incluso tengo guardada aquí una hojita otoñal de uno de los parques de Edimburgo. No sé, sin duda fue una de mis lecturas más especiales del año. En penúltimo lugar tenemos Media Alma de Olivia Atwater, que de nuevo es una mezcla de géneros muy bien hecha. Tenemos aquí una mezcla entre romance de regencia y fantasía. Imaginaos algo tipo Bridgerton, pero mezclado con hadas y magia, y sobre todo con un humor que yo no me esperaba y que fue súper bienvenido y que hizo de esta una lectura maravillosa y súper divertida, porque además tenemos a Dora, que por una maldición que le echaron las hadas de pequeña es incapaz de decir mentiras, básicamente. Bueno, no exactamente eso, sino que le falta media alma y digamos que no sabe comportarse de manera falsa en sociedad, ¿no? Todas esas instancias en las que se requiere que sea una dama, pues calladita y recatada. No, ella es realmente auténtica, pese a que supuestamente le falta media alma. Y luego tenemos al insufrible Sorcier Real, tengo el francés muy oxidado, perdonadme, que, bueno, quizás sea el único que pueda ayudar a Dora a recuperar su alma completa. Sorprendente por lo mucho que me divertí, y una historia muy dulce y muy bonita al final también. Y por último, A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana está ya publicado también en español y os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad si os gusta la fantasía cozy, cosa que a mí sinceramente me encanta muchísimo. Me encantan esas historias que tienen un toque mágico, pero que buscan sobre todo dejarte el corazón calentito y hacerte sentir bien, no grandes misiones de fantasía ni nada por el estilo. Y además me gusta mucho cómo lo hace Sangu Mandana, porque ella lo que hace es que a través de la magia nos habla de situaciones que se pueden perfectamente extrapolar a nuestras vidas personales, aunque por desgracia no seamos brujas. De hecho, para mí esta es una historia que sobre todo habla del burnout, de cuando nos agotamos a nosotros mismos a nivel existencial prácticamente, de cuando damos y damos y damos, ya sea al trabajo o a las demás personas, y no nos queda apenas nada para nosotros mismos. Pero es una historia que nos habla de darnos el tiempo para recuperarnos y darnos el tiempo para darnos cuenta de que nuestra magia nunca se agota totalmente, es decir, no desaparece, sigue en nuestro interior, pero tenemos que cuidarla y cuidarnos. Y bueno, además es que Sangu Mandana lo escribe todo de una manera increíble. De hecho es que en la página 13 yo ya estaba subrayando, y yo a veces pongo post-its, pocas veces, pero ya cuando pongo post-its y subrayo a color, bueno, lo podéis clasificar como nuevo favorito de mi vida para toda la eternidad. Y hasta aquí mis mejores lecturas de 2025, contadme si coincidimos en alguna o contadme cuáles fueron vuestras mejores lecturas del año pasado.
O si os apetece apoyarme con esa interacción extra pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de unas tijeras en honor a Media Alma, porque las tijeras son un elemento importante. Y además de eso ya sabéis que me ayuda muchísimo si dais un me gusta, si os suscribís si no lo estabais ya, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima. Thank you.